una señora que hace barras de chocolate pero no tiene manos, porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las dos manos a su tía. ¿Ustedes sabían que hubo un caso donde un pandillero le cortó las manos a su propia tía? Una anciana. Porque ella no quería pagar la extorsión que le pedía su propio sobrino. El presidente Nayib Bukele llegó a Costa Rica. Estaba rodeado de cámaras, periodistas y protocolos diplomáticos. Pero él no vino a hablar de diplomacia. Vino a hablar de realidad. Frente a todos, contó un caso. Uno solo. Pero bastó para desnudar el infierno que su país había vivido por años. Un pandillero le cortó las manos a su propia tía. A una anciana. ¿La razón? No quiso pagar extorsión. La mujer vivía en una zona dominada por pandillas. Como millones en El Salvador. Cada día se levantaba con miedo. Salía de su casa sabiendo que cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier negativa, podía costarle la vida. Y un día ocurrió. Su sobrino, criado por ella, a quien le dio techo, comida, cariño, su propia sangre, ya era parte de una estructura criminal. Él mismo llegó, exigió la renta, un pago mensual por vivir, por respirar. Ella se negó, no aceptaba pagarle a su propio sobrino. Pensaba que él recapacitaría, pensaba que, al ser familia, la respetaría. Estaba equivocada. Él la castigó, personalmente, sin remordimientos, sin miedo, sin piedad. Le cortó las manos. Me mostraban hace unos días una señora que hace barras de chocolate pero no tiene manos, porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las dos manos a su tía porque no les pagaba la extorsión. Una señora probablemente octogenaria. Le cortaron las dos manos para que su tía anduviera por el mundo sin manos por no haberle pagado la extorsión. Y la señora, ya sus sobrinos ya están presos, pero ella pues no tiene manos y hace barras de chocolate para subsistir. Nadie defendió a la señora. Nadie dijo la señora, el derecho humano a la señora, de la señora. Nadie la defendió. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. Yo creo que, y de ella y de otros que sufrieron incluso peor, violaciones, asesinatos, les cortaban las cabezas para mandar el mensaje, así como está pasando en otros países ahora, que cortan la cabeza y ponen la cabeza como una especie de mensaje a todos los demás, como hacían en la Edad Media, que los ponían empalados, solo que en nuestros países cortan la cabeza y ponen la cabeza. Nadie decía el derecho humano de la persona que fue asesinada, que fue decapitada, de la mujer que fue violada, de los negocios que fueron extorsionados, de la persona que perdieron su propiedad, del salvadoreño que no podía salir, ni siquiera algo tan sencillo como jugar fútbol en la calle o ir al parque. Y lo pueden preguntar a sus colegas en El Salvador, lo pueden preguntar a las personas que conocen, bueno, hay salvadoreños aquí en Costa Rica, pregúntenles cómo era en El Salvador. Literalmente la gente no podía ir a jugar al parque. Habían comunidades que tenían una cancha, pero los niños no conocían la cancha, porque no podían bajar a la cancha. Era prohibido por las pandillas. Y nadie vio por los derechos humanos de esos niños. Y en el momento que decidimos agarrar a estas personas que estaban haciendo esto, entonces salieron la gente a defender los derechos de ellos, de los criminales. ¿Porque tienen derechos? Sí, pero no más derechos que los demás. No importa si eres madre, padre, tía o abuela. Si no pagas, te eliminan. Si protestas, te marcan. Si te niegas, te mutilan. Esa historia no salió en portadas internacionales. No fue trending topic. No movilizó a las ONG. Nadie pidió justicia por ella. Pero cuando el gobierno capturó a miles de pandilleros, cuando los encerró en la cárcel más grande del continente, ahí sí aparecieron todos. Activistas, políticos, periodistas internacionales. Todos preocupados por los derechos de los criminales. Bukele no les respondió con diplomacia. Les respondió con ese caso. Una tía, un sobrino, un par de manos cortadas. ¿Dónde estaban ustedes cuando ella gritaba? ¿Dónde estaban cuando ella sangraba? ¿Dónde estaban cuando su vida se apagaba? El Salvador vivió una dictadura criminal. Así que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Gracias a Dios, porque no hubiera sido así si no hubiera sido por Él. Tuvimos un éxito rotundo.
La gloria de Él, nosotros fuimos sus instrumentos en ese momento, y cuando nos quiera seguir usando, que nos siga usando a todos, porque a todos nos usa de alguna manera. Pero fue impresionante. Y cayeron así. Pero había el apoyo de toda la gente y el apoyo de todas las instituciones. No había una institución en El Salvador que no estuviera de acuerdo en combatir el crimen de la manera que lo combatimos. Pero no fue una dictadura militar. No fue del Estado. Fue del crimen organizado. De las maras. Controlaban barrios, escuelas, iglesias, cementerios, vidas. Le robaban el alma al país. Y cuando por fin se enfrentaron, cuando el Estado recuperó el control, los defensores de los criminales gritaron más que las víctimas. Bukele no vino a pedir permiso. No vino a pedir perdón. Vino a decir la verdad. En la cara. En voz alta. Con rabia. El Salvador no era libre. El Salvador era rehén. Y esa tía sin manos no fue la única. Hubo miles. Bukele la contó como se cuentan las guerras. Fríamente. Sin adornos. Porque así fue. Una motosierra. Un grito. Un castigo. Un silencio. Hoy los pandilleros están presos. Miles. Sin privilegios. Sin lujos. Sin armas. Y la comunidad internacional aún no entiende por qué El Salvador cambió. Y no había, bueno, tal vez algunos, ni siquiera las familiares, la mayoría de familiares de los pandilleros están de acuerdo con el plan, tanto así que ustedes lo pueden ver en las encuestas nacionales e internacionales. 90 y pico % de los salvadoreños apoyan el plan contra las pandillas. Bueno, obviamente si los pandilleros eran 70,000, los familiares eran un porcentaje grande, amigos, familia, etcétera, pero incluso muchos de ellos estuvieron felices de que removimos a esos elementos de la sociedad y los metimos en la cárcel. Pero la gran mayoría de El Salvador, 9 de cada 10, un poquito más de 9 de cada 10, está y estuvo a favor de ese plan contra las pandillas. ¿Y por qué lo digo? Lo recalqué, porque creo que es importante, si nos recetan un consejo de un país que no es como Costa Rica, quisiéramos ser como Costa Rica aún en muchas cosas, un país que puede aprender mucho de Costa Rica. Pero si nos aceptan un consejo en el tema de seguridad, tiene que ponerse todos detrás del plan, o no va a funcionar. Bien, gracias, presidente, por este reconocimiento. En nombre del pueblo de El Salvador, lo recibo de parte de usted como representante del pueblo de Costa Rica. Para nosotros es un gran honor y que Dios bendiga a nuestras naciones. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.